estoy con mis compañeros que son la Comisión Reformadora del Estatuto. ¿Estoy bien? Así ¿Estoy es. bien? Si me hacen el favor de presentarse, empezando por las damas. Muchas gracias, Ale. Marta Zamora, Credencial. 5060, honoraria. Muchas gracias. Luis Javier, 13580 honorario. Germán López, honorario 11518. Muy bien. Y aparte de nosotros que no están en este momento, hay otros compañeros, no me sé sus credenciales, Ok. pero están, vamos a ir recordando a nuestros compañeros: Alfredo Barrera Felipe Nájera, Ismael Arumbe, y Oscar Bonfiglio, Exacto. de la sección 1. exacto, Y también hay compañeros del interior. Si tienes la lista ahí. De la- aquí permíteme. está la lista de los compañeros del interior, si quieres la- que sean, la leo. Juan Carlos Rodríguez Treviño, ¿sí? De la sección 2. Ok. De Guadalajara, Jalisco, sección 3, Laura Maribel Tavares Mendoza. Ok. De Tijuana, Baja California, Blanca Hernández. De Delegado Estatal Acapulco Guerrero, Salvador Cerecero. La comisionada local de Acapulco Guerrero, Orquídea Castro. La delegada, delegada regional de Veracruz, Norma Irene López Guzmán. De Sureste Mérida, Yucatán, Álvaro Jesús Carcaño. Y el delegado estatal de Sinaloa, Culiacán, Tomás Francisco Valdés Pellegrín. Muy Son bien. todos los que están aquí. Todos y cada uno componen esta comisión. Eso quiere decir que tenemos un surtido rico. Y bueno, ¿No? así tenemos que, miren, estamos ante una reforma estatutaria que lleva como comisión, ya lleva un tiempo trabajando en un proyecto de estatuto estructural de todo, pero de alguna manera las nuevas reformas de la ley, es que te di los míos, Por razón, de repente unas letritas. las reformas de la ley que fueron publicadas en mayo del 19, pues obligan a todos los sindicatos a que pues debe adecuarse el estatuto a la nueva normativa, que es una normativa que la verdad es bastante buena en general. Y hay muchas cosas que ya la ANDA las tiene desde hace muchísimo tiempo y ahorita más o menos platicaremos de esto. Ok. Antes de comenzar, yo quisiera que fuéramos lo más puntuales posibles en qué es una cosa y cuál es la otra, para que no se malentienda, porque ese es el principal problema que algunos compañeros tienen la duda y piensan que la reforma del estatuto interno que nos rige dentro del sindicato es la misma que la que nos está exigiendo el gobierno. Hay algo muy importante, No, tú lo pero sí, mencionaste hace perdón, rato, que es la importante que se lo información. pregunten. Es importante. Sí, adelante. Perdón. ¿Sí? ¿Continúa? Sí. La información es muy importante, es algo muy importante que nos estabas comentando hace rato y dijiste una frase muy interesante: poder, Saber es poder. información, saber es poder. Es maravilloso. Tenemos un problema, los socios de la ANDA no nos informamos Ok. o adquirimos información no en la fuente correcta, adquirimos información de radio pasillo. Eso es muy muy grave. Me angustia mucho oír compañeros que creen que el estatuto está encima de la ley, creen que el estatuto de la ANDA es lo máximo que existe legalmente para los socios. Sí, como socios, pero antes que socios somos mexicanos, antes que socios somos ciudadanos de un país. No vivimos, como dice Javier sabiamente, no vivimos en una ínsula. Me preocupa que hay compañeros que creen que nada está encima del estatuto, ¿no? Ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo. De aquí es muy importante entender que hay cosas que dice el estatuto y hay cosas que dice la Constitución y hay cosas que dice la Ley Federal del Trabajo. Entonces estamos supeditados no solo a esas leyes, sino a cualquier ley que nos pueda regir al ser ciudadanos y al ser trabajadores, a vivir en esta ciudad, en este país, en este mundo, ¿no? Claro. Entonces eso es muy muy importante, que tenemos que aprender a informarnos, no nada más a lo que me diga Radio Pasillo. Entonces de aquí viene un momento muy importante para la Asociación Nacional de Actores. Uno, que es la reforma del estatuto, y junto, aparte o pegado, pero que no es lo mismo, son las leyes de la modificación que se hizo este año a la Ley Federal del Trabajo, que también nos afectan o nos benefician. Al afectar no quiere decir que nos hagan daño, no, sino que también las tenemos que respetar. Y como dijo Javier, el espíritu de estas reformas son
democratizadoras. Entonces, el espíritu es bueno, pero hay que tener mucho cuidado en cómo las vamos a seguir, cómo nos infieren a nuestro sindicato, para no decir afectan, cómo cómo tenemos que seguir estas modificaciones a la ley. Claro. Sí, adelante. Sí, efectivamente lo que está diciendo Germán es una realidad. Jurídicamente nosotros nos debemos a una pirámide legal que existe desde hace mucho tiempo, que es la Constitución es nuestro primer ordenamiento. De ahí vendrían tratados internacionales, de ahí vendrían leyes reglamentarias, y sí, de ahí emanarían pues las distintas circulares y normas que puedes hablar, de las distintas circulares, normas y reglamentos que pueda haber, todos ellos del Estado. Y dentro de nuestro estatuto, obviamente, tenemos una autonomía sindical, sí, pero apegados a los principios generales del derecho y a las normas que nos rigen como mexicanos, como parte, como sindicato que opera, trabaja y está constituido en los Estados Unidos mexicanos. Por ello nos dan una toma de nota. Tenemos que estar acordes a la ley. La ley es una de las leyes sociales más importantes que ha habido en la historia jurídica del mundo, tengo que aclarar, la ley mexicana en su momento fue verdaderamente muy importante, pero a lo largo del tiempo muchas cosas se fueron llevando, sobre todo en otro tipo de sindicatos, no estoy hablando del ANDA, sino que había muchas mañas, muchas cosas que ahora la ley lo que trata de hacer con estas reformas, que sí son benéficas, créanme, tiene que ver, porque muchos dicen que sí tiene que ver con el presidente. Sí tiene que ver con el presidente, pero también tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se está firmando nuevamente. Estas leyes vienen un poco impuestas por esta situación, pero todas ellas son buenas, son adecuadas. Y son adecuadas y no pegan a la autonomía sindical. Al contrario, democratizan muchísimo más al sindicato. Voy a ponerles un ejemplo sin entrar en detalles porque la junta, y ojalá que puedan asistir, es el lunes 4 de noviembre a las 5 de la tarde en nuestro teatro Jorge Negrete. A todos los compañeros que vean esto, ahí les van a explicar todo esto al detalle. Pero les voy a poner un ejemplo. Nosotros en el ANDA siempre hemos tenido una elección de lo más democrática. Hay comisiones electorales, hay candidatos que tienen que cumplir una serie de requisitos, hay un periodo electoral, hay una autoridad electoral, que es la Comisión Nacional Electoral, y hay un momento de votación en donde se siguen estos principios democráticos, es decir, que el voto sea secreto, que sea directo, que sea personal. Bueno, todo esto la ANDA lo ha tenido, por eso nuestros artículos referentes a todo el proceso electoral prácticamente no han sufrido casi ningún detalle, porque lo hemos tenido de siempre. Sin embargo, hay otros tipos de sindicatos. No quiero entrar en detalle, pero algunos sindicatos muy grandes, de tipo nacional muy grandes, en donde, por ejemplo, las votaciones de su administración, de sus administradores, lo hacen a través de delegados. Es decir, el grupo de delegados de cualquier estado de la República, de la sección de Veracruz, por ejemplo, votan, nombran al delegado, y el delegado con la votación es el que va al centro y de alguna manera trae el voto de Veracruz. Bueno, eso en otro tipo de sindicatos, entiéndase, de petróleos, de fuerza, de telefonistas, estos sindicatos grandotes, eso era muy normal. En nuestro sindicato no. Entonces este tipo de normas no nos van a pegar. Claro, porque es algo que ya es común hacerlo. Exactamente. Sí, nosotros ya tenemos gran parte avanzada antes de que recibiéramos esta propuesta y esta orden. Una orden más. Sí, para uniformar, digamos, los sindicatos en su aplicación hacia los trabajadores. Nosotros, afortunadamente, ya las teníamos, muchas. Sí. No va a ser gran cosa lo que se va a modificar, ¿no? Bueno, sí hay cosas muy importantes, pero no. Pero no en mucha cantidad. O sea, no, en cantidad no. En cantidad no. Incluso hemos tenido reuniones con las autoridades para escuchar sus propuestas, para plantear en caso necesario algunas de nuestras necesidades, y de veras que yo he quedado sorprendida de ver qué avanzados estamos aquí.
O sea, las reformas que se vayan a hacer son muy importantes, las vamos a plantear, a explicar plenamente el día 4 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro Jorge Negrete, lo repito, para que no dejen de asistir, compañeros, es muy importante. Nuestra asociación es nuestro refugio, es nuestro bastión, debemos cuidarlo. Hace rato mencionaban algo muy importante. Las puertas de muchos de mis compañeros he tenido la fortuna, y repito, no todos son mis cuates, ha tenido la fortuna de que me han abierto las puertas y me han dedicado unos minutos para poderme explicar un poquito de lo que está ocurriendo. Todos y cada uno de los compañeros podemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que muchos se rigen por simpatías. Y más no que se trata de simpatías, pero más que se podemos, trata de debemos información. hacer lo mismo. Tengo la obligación. O sea, todos tienen que hacer lo Claro. mismo que tú estás haciendo. Claro. Venir a la fuente a informarte. Claro, Sí. porque a mí me pueden contar algo de la compañera, pero yo no me tengo que ir con el algo que me contaron de la compañera. No. Si ella se porta bien conmigo, siempre lo he manifestado. Y se los he dicho de frente a los compañeros. A mí no me importa ni tu calidad sindical, ni tu fama, ni tu fortuna, a mí me importa cómo te comportas conmigo. Y nos debe de importar eso a cada uno de los compañeros, porque es muy importante forjarse un criterio propio en base a lo que tú me estás diciendo. No A la lo información que recibas. Sí, no a lo que me digan los demás. Hablábamos del radio pasillo. Por eso Sí. me encanta que vengas aquí a informarte aquí. No, y yo les agradezco que No me abran fuera. las puertas. Sí. de No, todo pero si esto. están Mira, abiertas todos los días. Yo lo sé, Ay. siempre están abiertas de par en par para A mí me todos. gustaría- Que no vienen porque no quieren. A mí me gustaría aclarar que las reformas que se van a presentar son sobre este estatuto, nuestro estatuto de toda la vida, que lo conocemos, que todo, y son algunas cosas muy puntuales que afectan a algunos renglones. Ha habido que añadir algunas cosas, pero créanme, cosas no graves, por ejemplo, que tiene que haber mayor equidad de género, que los votos se repiten en varias ocasiones, que siempre los votos tienen que ser en forma directa, secreta, libre, Sin intermediarios. sin intermediarios, es decir, no es representativo, no es como, por ejemplo, hablando de nuestras sociedades, en la Sociedad Nacional de Intérpretes, nuestra Asociación Nacional de Intérpretes, ahí, por ejemplo, hay la posibilidad del voto representativo, aquí no, aquí tienes que venir y votar en forma directa, y vale un voto, vale Por tu persona, claro. persona, ¿no? Entonces, eso es importante, son cosas muy puntuales que no queremos analizarlas ahora en esta grabación, porque ya lo veremos el lunes. Ahora, lo importante aquí es que son de a chaleco, compañeros. Es decir, son unas normas que hay que adecuarse a ellas, a fuerza, porque lo que está un poquito en tela de juicio es nuestro toma de nota. Es decir, cuando hay un cambio de administración y el año que entra va a haber elecciones para las comisiones, si no adecuamos los estatutos y quedan obsoletos, tenemos un plazo perentorio. Hay plazos en este tiempo, la ley dio en sus transitorios plazos, y nuestro plazo para adecuar a estatutos se vence ya. Tenemos que cerrar el año ya con estas adecuaciones hechas. Por eso es que es muy importante para la mejor marcha de la ANDA. No se preocupen, hay una adecuación, lo vamos a adelantar y se va a ver ahí. Hay una adecuación que a muchos les llama la atención, y es el hecho de que se tiene que democratizar más el sindicato, pero, y esto me gustaría que también lo explicaras un poquito, porque ha sido motivo también de mucha controversia, incluso con las autoridades. Somos un gremio muy particular. Nuestro gremio, de hecho, está catalogado como trabajos especiales en la propia Ley Federal del Trabajo. Nuestro trabajo es eventual. Nuestro trabajo es, además, con varios patrones. Incluso un mismo actor, compañero actor, puede trabajar en varias especialidades distintas: doblaje, cine, teatro, televisión, etc. Lo cual ya implica tener muchos patrones Exacto. en un mismo día, lo cual ya es con una condición especial de nosotros. Todo esto nos da una particularidad. Además, es una carrera maravillosa, pero también muy atractiva, y los jóvenes les gusta acercarse, ser actores, hacer algo, hacen un programa, hacen una cosita, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que muchos de ellos abandonan la carrera en el trayecto? Y pocos siguen esa carrera y siguen involucrándose en esa carrera. Entonces, efectivamente, el voto, tal y como se establece en la ley, es para todos los miembros del sindicato, supuestamente. Nada más que nosotros les damos una categoría de socios. Y esta categoría de socios nos lleva a decir
hasta ahora, la gente que ha tenido votos y ha tenido todo esto, ha sido de alguna manera activos, honorarios y fundadores. Bien, nosotros en esta reforma estamos ampliando a un universo que son administrados, porque son compañeros que han trabajado, que han cotizado, que han trabajado muchos días para poder llegar a esa calidad. Perdón, esto necesariamente implica un beneficio para nosotros, para nuestro gremio. Porque Claro. de esa manera están adquiriendo más beneficios nuevos socios, que, no es que en este momento no están contemplados, aunque sí como socios, Es decir, no Es en decir, su cotización. derechos, pero tenemos obligaciones. sí. Ahora, para los cumplir socios esos- van a exacto. ser... Vamos a hablar de cómo quedaría la membresía. La membresía quedaría por este meritoriaje que hay que hacer, por este aprendizaje que hay que hacer en nuestra carrera, por este compromiso que solo lo adquieres poco a poco y con el tiempo, estando dentro del sindicato, estando y viviendo los distintos problemas de la profesión. Entonces, aspirantes y meritorios, mientras trabajen, como hasta la fecha es así, tienen todo el apoyo del sindicato, tanto su delegada, sus horas extras, están dentro de ese contrato colectivo, apoyados y Protegidos. y protegidos. Incluso tienen, mientras están trabajando, su servicio médico y todo esto. Ok. Ahora bien, eso es la cuestión de los socios aspirantes. Igual caso es un poco en meritorios. Entonces, se le quita la palabra socios y van a ser aspirantes y meritorios. Y socios empieza a partir de la palabra administrados. Eso es una ventaja. Ok. Una Pero vez- sin desproteger A eso voy. a nuestros socios, o bueno, a nuestros compañeros que son aspirantes y que son meritorios. no dejan de ser tus compañeros. No dejan Pero de ser ¿cómo para van a nada. dejar de ser compañeros No si dejan de estamos ser todos sus iguales? compañeros. Ok, No dejan para nada de ser compañeros y Somos al iguales. contrario, ok. y esto estamos hablando de este estatuto que es el que estamos reformando por las necesidades de ley. Ok. El otro estatuto que llevamos armando desde hace un tiempo y que hemos pasado por 3 administraciones y que ha estado Ay, sí. pasando por momentos muy complicados, ese es un cambio de estructura que es parte de nuestra autonomía. Sin embargo, ese sí es motivo, ese cambio que hagamos en un futuro, es motivo de la participación de los socios, de mesas redondas, de meses en donde se dé a conocer aquello y veamos que incluso cambia la estructura de las secretarías. Se crean unas Pero secretarías. que ya después plantearemos. Y esas ya se puntualmente. plantearían en el momento. Esa es una reforma mucho más profunda, mucho más grande, que desde luego tiene las reformas de ley ya dentro de ella, pero lo urgente aquí es, de aquí a los meses que nos queda para terminar el Que es año, nada. que es nada, hacer las reformas que establece la ley para adecuar nuestro estatuto a este, por eso lo señalo, el verde, Que es el vigente. que es el vigente, lo tenía yo de cabeza, Es que así está. así está de cabeza. No está. No, Dale. fíjate que tengo que hacer una salvedad. Hay errores, hay algunas contradicciones, hay omisiones, pero créeme que es muy buen estatuto. Sí, solo Es que, decir, solo que cada quien, ¿verdad? Sí lo hay que, aplica como hay algunos cosas lo que sí entienden nos como llevan, quieren. Por eso hay que Sí. estudiar. hay cosas muy que bien. sí nos llevan a planteamientos nuevos porque hay necesidades nuevas. Sí. Piensen que la historia de este estatuto ha acompañado muchos años, ha tenido reformas, la última reforma que se hizo fue en el año 89. La que hizo Humberto Elizondo. Exacta, sí, es la última reforma Ok. que se hizo, pero bueno, pero prácticamente muchas cosas vienen ya desde los primeros estatutos que Bueno, tuvo es que nuestro la vida sindicato. cambia, es que el tiempo Ahora hay que cambia. adecuarse. Ahora Hay estamos que en adecuarse. otra época y en otras necesidades. Entonces- y nosotros debemos retomarlas, todos juntos. Y eso se hará Nosotros. con un planteamiento mucho más profundo. Ahora, lo que nos trae aquí es que tenemos que aprobar las reformas de este. Esto no No hay implica que perdón. no se discutan, claro que sí, se expliquen, se mejore el texto, en fin, vamos con la idea de que sea un momento de compartir, de que las autoridades les expliquen lo que es, que también las autoridades entiendan que somos un sindicato muy especial, de trabajadores muy especiales. Me voy a regresar un tantitito en el tema de los aspirantes y meritorios. Es importante porque tú lo acabas de decir, vamos avanzando. Ustedes me van a dejar a mí la estafeta y después yo tendré que pasarla y ese otro tendrá que pasarla y vamos por generaciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante
Porque los compañeros jóvenes, la mayoría, no les interesa la ANDA. La mayoría dicen, puras broncas. Me lo han dicho a mí personalmente. ¿Qué haces ahí con los viejitos? Pues aprendiendo, ¿verdad? Porque de ti que voy a aprender. Entonces, estoy aprendiendo, sí, pero muchos jóvenes piensan y cometen el error de creer que vamos a ser jóvenes y bellos toda la vida, Así ¿verdad? es. Y no saben que el día de mañana vienen las necesidades. Y muchos compañeros en esta época, en su tiempo, no quisieron cotizar y no quisieron apoyar o aportar. No vinieron nunca a una asamblea. No tienen ni idea de lo que significa la ANDA. No saben qué es un estatuto. Me ha pasado que en las entrevistas yo he preguntado, ¿te sabes el estatuto? ¿Lo tienes? No, no lo tengo. Pues yo te lo comparto, lo bajamos vía internet o te lo comparto. Y hay que en físico, platicarlo. sí, claro, Ese hay es que leerlo y ese todo. verde, ahora es un librito vivo. El que nosotros Claro. vamos a presentar es un librito actual, Exacto. vivo Pero también. tienes que conocer Hay tu que pasado. conocerlo, Tienes que claro. conocer Claro. tu pasado para poder, vaya, el de dónde Y- vienes, quién eres y a dónde vas, ¿no? Y tus Finalmente. retos. Tiene Sí. toda la Hoy en razón. día tenemos un reto muy importante. Perdóname, quiero ser muy puntual Sí. en eso. Aspirantes y meritorios no están siendo excluidos. No. Sigo siendo tu compañero, sigo teniendo las mismas obligaciones Pero por favor. y voy a tener mis mismos derechos, que es Exactamente el voto, igual. ¿no? A decidir, ¿Cómo? ya cuando tenga mi calidad activo, A ver, honorario. vea, Ya cuando, una voz. cuando tú trabajas, Ujú. tienes derechos laborales, Sí, ¿sí? Eso los vas a tener, sí, sí, sí. ¿sí? Nosotros separamos dentro de esta reestructuración que estamos haciendo o esta presentación de un nuevo estatuto, los derechos sindicales es una cosa, tus derechos asistenciales son otra cosa. Sí. Entonces, los asistenciales son propios de tu trabajo, eso los tienes. ¿sí? Son hasta constitucionales. Son constitucionales, la ley federal te los otorga, las leyes te los otorgan. Por ahí no hay ningún problema, ¿sí? Ahora, lo otro, lo de ser socio de la ANDA. Desde el momento que tú te inscribes, estás en este sindicato, Qué bueno que lo perteneces al sindicato, pero para tú conocer al sindicato, tienes que estar un tiempo aquí. Y ese tiempo te va a dar el conocimiento para poder votar sobre los asuntos propios de la asociación y además con el tiempo vas a tener derecho a ser votado para formar parte de la representación de todos los actores estando Y en el poder sindicato. ejercer ¿Sí me tu explico? derecho, claro. Pero todo es por partes. Sí, sí, sí. Es ¿Por qué? ¿Por qué te puntualizo eso? Porque yo siempre les comparto a los compañeros cómo me ha ido a mí en la feria, ¿verdad? A mí en la feria me he ido, de repente he tenido unas rampas que bueno, parece que estoy en los juegos mecánicos de ahí de la Jusco, ¿no? Que hay Sí, unas porque los de así. Chapultepec se caen, ¿no? Entonces, Sí, no, los otros Ya, están eso ahí, es mejor no asumir. ahí por la otra televisora, ya sabes, esos así. Sí, es que como no me patrocinan no voy a decir marca. Entonces, hubo un compañero que me dijo, es que tú ni siquiera eres socia, siendo aspirante. No, Le dije, no. ojo, perdóname, si tengo obligaciones, tengo derechos. pero y me ojalá todos fueran como tú. Y me respetas porque así como meto mi lana, así tengo derechos, Claro. ¿no? Y me Así de respetas. fácil. Bueno, Este compañero es un compañero que tiene 50 años siendo administrado, que heredó de, ¿no? Ya sabes quién, ¿verdad? Ya sabes de quién estoy hablando. Entonces, heredó de y no ha pasado de ahí porque no le interesa. Pues claro, por ¿Verdad? supuesto, si yo ya había pasado. No hay un interés real. Mira, también tienes obligaciones, ¿sí? Claro, Sí. Tú tienes la obligación de saber dónde estás. claro. Y pues tienes que ver qué requisitos tienes que cubrir para estar. Para estar, claro. Entonces, hay quienes vienen un día, abren un expediente y no se vuelven a No se parar en vuelven su a vida. parar, sí. Y ni Nosotros siquiera estamos- tienen un sí, registro estamos- completo estamos- dentro de la agrupación. Ya que te registraste en la agrupación, para ser un socio activo de la ANDA, según el estatuto, hay requisitos. Entonces, ni se enteran cuáles son los requisitos para ser socio activo. Mucho menos o no tener... vienen o no lo dejan les ahí. interesa. No les Sí. importa. Pero miren, llegan ya eh, crecen, se enferman. Y entonces sí la ANDA exigen, nunca me ayudó. entonces sí Mira, exigen. cuando Entonces, las, cuando las relaciones entre los trabajadores actores, porque eso es lo que somos, cuando las relaciones entre los trabajadores actores y los patrones son tersas, agradables, son empresas serias que de alguna otra manera no crean mayores conflictos, pues no pasa nada. Pero ¿qué es lo que está pasando?
Actualmente estamos viviendo, porque eso es lo que te quería decir, la importancia de la ANDA. Yo estoy trabajando en diversas especialidades, en diversas empresas, como muchos compañeros, y nos damos cuenta que cada empresa tiene su asuntito. Y de alguna otra manera, si no tuviéramos ahí a nuestra delegada o delegado, si no tuviéramos nuestro convenio o contrato colectivo, si no estuvieran pendientes de nuestras horas extras, de nuestras horas de sueño, de nuestros viajes, de viáticos, de dónde va a ser la sede, si la sede va a ser aquí o va a ser allá, o en el caso de nuestro teatro, que es el teatro, la verdad, pidan que vayan los delegados, aparte de que es una obligación, es necesario que vayan los delegados. Y dejen de denigrarlos porque son representantes de la ANDA. Sí, el sindicato allí. Nada más. Pero Es espérame, nuestro representante. más que representantes de la ANDA son representantes tuyos. Sí, Claro, exactamente. pero como O sea, compañeros, cuídalos, sí, por eso. cuídalos, Dales importancia. darles el lugar que tienen. Más que Claro, nunca, ¿no? sinceramente, y tengo muchos, como mis compañeros, tenemos muchos años en esto y en muchos medios, más que nunca te das cuenta la importancia, porque al final, los que había exclusividades, pues pensaban que íbamos a estar ahí siempre toda la vida y qué bien. Pues no, señores, al final lo único que tenemos son nuestras instituciones. Por eso yo apelo muchísimo a la ANDA, a la ANDI. Vamos, mi tesis profesional la hice de la ANDA, de la ANDI. O sea, nuestras instituciones hacia al final lo único que tenemos, una en lo laboral, otra en lo de derechos de autor. Y al contrario, la invitación es para todos los compañeros que se acerquen a las instituciones que tienen. Tenemos broncas, tenemos problemas, sí, hay que corregir mucho, hay que dejarnos de tantos egos y buscar soluciones a los problemas, porque están ahí. Pero, de alguna otra manera, el sindicato es necesario. Es nuestra ANDA, nuestra ANDA tiene historia, tiene mucha historia, está conformada con esta ley. Esta ley interna no está por encima de la Constitución, Nada ni por de encima. por la ley ¿no? reglamentaria de la Ley Federal del Trabajo. Hay cosas que sí nos da la libertad sindical de poder decir cuántos años vamos a durar en la administración, Nuestras reglas internas. cuántas secretarías vas a tener, cómo va a ser tu proceso electoral, siempre y cuando se cumpla con las normas. Pero hay cosas que son sine qua non. Se debe presentar cada 6 meses el informe que guarda el patrimonio y la contabilidad del sindicato. Y si no, ya las reformas actuales, pues de alguna manera crea un caminito para que el socio o el compañero o el trabajador actor esté informado de cómo está su sindicato. Creo que son cosas bastante buenas que las está poniendo esto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es adaptar nuestro sindicato a esas reformas. Digo, aquí no se ve, pero aquí tenemos en la pantalla Ahorita se y los tenemos de alguna manera las partes, los renglones. Quiero decirles que ningún artículo se ha quitado, ninguno. Se han modificado palabras, se han adicionado cosas, algunos conceptos. Para que ya no se malentienda o se haga un uso distorsionado, ¿no? Sino que sea claro. Claro, Hay que tener puntual, muy ¿no? claro que son dos cosas muy distintas. La reforma estatutaria es una cosa Que está en camino. que está en camino. Y otra Y cosa este es- distinta es que es nuestro estatuto, la reforma al estatuto. Y otra cosa muy distinta son las reformas de la Ley Federal del Trabajo de este año, de mayo, que entran en aplicación, unas el 28 de diciembre y otras en mayo del próximo año. Ahorita, el 4 de noviembre, vamos a tratar un tema, lo de la Ley Federal, lo respectivo o lo referente a la ley, a las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Que me comentaban Ese que van a venir representantes de la Sí. Secretaría del Trabajo. directamente de la los grande, que de la buena, elaboraron vendrán. estas Del modificaciones del gobierno, vaya. van a Para venir cualquier duda que se les comente a ellos también. y ellos nos van a dar la información directa. Pero sin gritar, compañeros. ¿no? Incluso hay un... No, porque mira, Incluso... Para que escuchen, ya lo dijo aprendan, pues, ese es el Javier, problema. en estas modificaciones no hay opción. No las vamos a poder someter a votación. Sí. Son Podremos de alguna manera... eh, que te digo, es que ese verbo no me gusta, pues ponemos pero hasta ahí, ¿eh? O pero sea, la más esencia no, más de lo no. que la Ley Federal del Trabajo está haciendo en estas modificaciones, esta la tenemos que respetar porque es la Ley Federal del Trabajo. Exacto. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Lo que podemos hacer es dejarlo de una manera digerible para nosotros. Ajustarlo o pedir que Adecuar. que se adecue a nuestras necesidades. Ese es un punto. El otro punto,
aparte, distinto, es la reforma al estatuto. Y lo más importante, hay que informarnos en la fuente, no en Radio Pasillo, no en redes sociales, no en los chats. Hay que informarnos en la fuente. Y de alguna manera digo, ahora ya falta nada para la reunión que va a ser el lunes, pero que sepan que bueno, ahora va a ser el lunes, no quiere decir el lunes que el lunes se vaya a aprobar, no, se tiene que seguir a rajatabla el estatuto en su artículo 121, por eso somos una comisión que está formada incluso con los compañeros del interior y se va a tener que hacer un proceso, digámoslo así, de ratificación o de referéndum de las reformas que hay. De ratificación, ¿no? De ratificación de las reformas y se tiene que hacer el procedimiento tal y como lo establece el 121. Sí, porque entonces, así tenemos que cumplir con nuestro estatuto y cumplir con la Ley Federal del Trabajo. O sea, Exacto. es una labor ¿Nos complicada a pueden- veces, ¿Nos pueden pero compartir lo qué dice el tenemos que hacer. 121? Mira, el ¿Me haces 121, favor? Vuelve Para a los que leer. no leen el estatuto. A ver. Ya saben que Aquí aquí les está. doy lectura del estatuto, compañeros. Ya saben, busquen en el canal. Estoy dando lectura al estatuto hasta el día de hoy, ¿cómo está? A ver si Del estatuto vigente, el verdecito, capítulo 13 de las reformas al estatuto. Artículo 121. El presente estatuto puede ser adicionado o reformado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del mismo, se requiere el voto de la mitad más uno de los miembros activos de la organización, computándose por secciones, las que conocerán de los proyectos previos dictámenes de la Comisión Reformadora del Estatuto, que deberá integrarse de acuerdo a la siguiente forma. Y ya, si quieres que leas, 7 representantes de la sección 1, un representante de cada una de Cada las sección. secciones y delegaciones. bien, Tal pues, cual está en la hojita que nos leyó la compañera, que nos dio la lista de nombres que están sus y esto, representantes. entonces de la cada reunión sección. del próximo martes es, el próximo lunes, Lunes, 4 lunes. a las 5 de la tarde en Jorge Negrete. Es muy importante para que la gente ahí pueda, con las autoridades que tienen mucho que ver con la elaboración de la ley, preguntar todo lo que quieran preguntar. Estaremos nosotros, estarán miembros del CEN, estarán miembros de las otras comisiones. Es decir, de alguna manera esto no tiene un giro hacia un lado, hacia una tendencia o a otra. Es simple y sencillamente, señores, tenemos que cumplir con la ley porque es lo mejor para la ANDA. Y créanme, las reformas son reformas que muchas ya las tenemos. Sí, eso empecé Ok. diciendo que ya. Y que otras, pues es que hay que adaptarse. Sorprendida. Son renglones realmente lo que hay que corregir, pequeñas cositas. Sí, Sí, yo creo eso que quiere decir que no es concretamente por un color o por No. un comité No, o por no, esto es por la ANDA. esto es Se por la acabó ANDA, por ¿no? la Es ANDA, el la ANDA y se estatuto. acabó. Finalmente se Es los el he dicho, estatuto que nos compañeros, rige. que en esta telenovela la protagonista es la